y yo tomé una decisión de irme, de renunciar, y la gente pensaba que estaba loco. Pero había cierta tensión natural de que, ¿cómo metemos a este loco en esta institución? Y yo dije, ¿cómo voy a colaborar a mi sociedad? Porque era un caos la Argentina. Tenés 30 y pico de años, ¿qué vas a hacer? Y acá hay un mensaje para todos los jóvenes en América Latina. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dementes. El día de hoy me acompaña el doctor Facundo Manes, un experto en neurociencias y una persona que se ha encargado de poner en el mapa de la neurociencia a Latinoamérica y Argentina. Hoy, gracias a él y a su equipo, la gente es capaz de entender muchísimas cosas alrededor del cerebro. El día de hoy me cuenta cosas que no había escuchado antes sobre cómo le hizo para llegar a donde está y te puede servir a ti si estás buscando justamente esto, lograr trascender y llevar tu proyecto y tu conocimiento a un nivel más lejos. Pero bueno, listo, vamos a empezar, ¿sale? Perfecto. Pues, Facundo, bienvenido. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy aquí en Dementes. Te he escuchado hablar muchísimo, tanto en tus libros como en las entrevistas que te hacen, en los medios y demás, sobre, obviamente, cómo funciona el cerebro, sobre cómo tomamos decisiones, la necesidad o sea, o cómo el cerebro es este órgano social y demás. Y sí vamos a hablar mucho de eso hoy, pero por donde quiero empezar es algo que no he visto que toques demasiado o no he tenido la oportunidad de ver, y es cómo has logrado lo que lograste al día de hoy, ¿no? Y especialmente con todo este ímpetu que tienes y armaste los dos institutos en Argentina, trajiste científicos a Argentina, has empezado o impulsado durante ya muchos años este movimiento por retomar la fuerza de la ciencia y de la neurociencia, y aparte de la divulgación de este tema en todos los medios. Entonces quiero entender cómo y por qué cómo y por qué te animaste a hacer eso, ¿no? Si era muy fácil, a lo mejor me voy a estudiar a Cambridge, me quedo allá, me meto en cualquiera de los laboratorios de Harvard y ya, y me quedo allá y de pronto pues escribo alguna cosa, ¿no? Pero decidiste regresar y has marcado pues, un antes y un después. Entonces quiero entender de dónde nace eso y cómo dirías que empezó todo. Bueno, sí, la verdad que es un tema que nunca toqué mucho y me haces pensar. Quiero evitar, de paso aprendemos de neurociencia, evitar los sesgos y las justificaciones, quiero ir en contra de mis sesgos, porque uno se arma una historia que después García Márquez decía, la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Y quiero tratar de no armarme mi cuentito. Creo que tuve dos pasiones. Mi continente, no solo Argentina, sino Latinoamérica, es mi región, es mi patria, es donde estoy yo cómodo. Me pasa cuando voy a México, a Colombia, a otros países que no me pasa en Europa ni en Estados Unidos, es mi cultura. Y eso es una pasión que tengo, mi cultura, mi raíz, el lugar donde quiero morir, donde quiero sembrar. Uh-huh. Y lo otro es la pasión por entender el órgano más complejo del universo, que es el cerebro. Y creo que las dos pasiones se han mezclado, porque, como bien decís, entender del cerebro y popularizar las neurociencias al mismo momento que hacer investigaciones y dirigir laboratorios y publicar en las mejores revistas, que me dio la fuerza para popularizarla, porque si no, uno popularizando a veces se siente que solamente es un divulgador, pero si vos al mismo tiempo atendés pacientes, creás institutos, haces investigación, publicás en la mejor revista, te da la fuerza para no ser tímido en la popularización. Y llegó un momento que se mezclaron las dos cosas, la pasión por mi cultura, por mi raíz, por mi tierra, que yo te diría que es Latinoamérica y Argentina, por supuesto, y el conocimiento, las neurociencias, y justo esta área de la ciencia que estudié impacta en la educación, impacta en la economía, impacta en el derecho, impacta en la comunicación, porque todo lo hacemos con el cerebro. Uh-huh. Y te mentiría si lo planifiqué, ¿no? Se fue amoldando todo. Lo que sí te puedo decir que siempre tuve una misión, que aparte me hizo muy feliz. Tener un propósito en la vida nos hace muy feliz. Yo lo aprendí después.
pero yo de chico tenía una misión, que me trascendiera, que sea más grande que yo, que no tenga que ver con mis intereses. Me sentía parte de una misión que me excedía y trabajaba para una misión. ¿Cuál era esa misión? Y después, bueno, creo que es la trascendencia, ¿no? El sentido de trascender, de no solo vivir el momento, sino de tener un sueño. Y el sueño mío era superarme, aprender, llegar a... Yo nací en un pueblito y me crié, perdón, nací en el conurbano de Buenos Aires, pero me fui al año a vivir en un pueblito de 1000 habitantes, Arroyo Dulce. Y sabía, y ahí crecí, después en Salto, que es un pueblo más de 20.000 o 25.000 habitantes en esa época en la provincia de Buenos Aires, y yo sentía que no estaba en el centro del mundo. O sea, me daba cuenta que si bien era feliz ahí, el mundo era mucho más grande y quería descubrir eso, quería ser parte de eso más grande, quería contribuir Pero ¿cómo tenías a... esa visión? Si, a ver, hoy es muy fácil alguien que vive a lo mejor en un pueblo chico, con pocos habitantes, porque está el internet. Y entonces todo el tiempo estás viendo, oye, que existe este lugar y que existe estas cosas y que existe este... Tú, pues, tu papá dices que era médico rural, vivías en un lugar pequeño, pocos habitantes. ¿Qué tanta proyección existía? ¿Qué tanto podías saber? Si yo me voy hacia allá, seguramente voy a llegar a otro lado y tal. ¿O de dónde llegaban esas ideas? ¿Qué veías para decir, yo quiero trascender y yo quiero llegar más lejos? Tu papá era una persona respetada en eso, o sea, y era el puesto de soy médico, no era importante, pero de ahí en más, ¿qué ejemplos había? Hoy los niños ven a Michael Jordan y pueden decir, yo quisiera ser como él cuando sea grande, ¿no? Hoy, ¿qué? Digo, en tu momento, ¿qué? Muy buena pregunta. Vos sabés que te debo confesar que mi hijo tiene 12 años, Pedrito tiene 12 años, y hace un tiempo fuimos a mi pueblo a ver a mi madre, y él vio el contexto y es muy simpático como un pueblo en México, o en Colombia, o en Chile, el interior, la gente muy agradable. Todos Eh, se conocen, todos se hay un saludan. dicho, que dice, qué felices serían los campesinos si supieran que son felices. Y, o sea que es muy agradable mi pueblo, pero mi hijo de 12 años me dice, papá, ¿cómo esto? Dice, ¿cómo de acá llegaste a pensar que existía Cambridge, o que había una posibilidad de Exacto. doctorarse en Cambridge? Porque el contexto no era como un camino. Me lo hizo mi hijo y me encanta que me lo preguntes vos. Y la verdad que yo no tenía un camino, no es que yo dije, bueno, voy a ir a Cambridge. Creo que también quería salir de ahí, Okay. en cierta manera, no salir porque era malo, sino porque quería incluso volver, porque yo nunca me fui de ahí, pero mentalmente uno nunca se va de las raíces, pero para ser honesto y no creerme el relato, no creerme mi historia, te diría que yo lo que tenía ganas de escaparme y sabía que iba a haber sufrimiento. Yo Okay. lo que sabía que lo mejor era quedarme ahí, Uh-huh. porque incluso venir a Buenos Aires fue muy traumático, más traumático después de irme de Buenos Aires a Boston. Okay. Eh, y sabía que había sufrimiento en el medio, pero yo pensaba en la recompensa a largo plazo. Eh, te diría que te diría que la recompensa a largo plazo fue, no sabía cuál era, no era que tenía Ajá. todo claro, pero yo sabía que había que sufrir un poco y trabajar y esforzarse para una recompensa a largo plazo. Y sabía que el placer inmediato, que era quedarme, mi comodidad, mi confort, a largo plazo no me iba a dar placer. Te diría Ya. que esa parte siempre fue bastante clara en mí. Y también ahora, por ejemplo, yo ahora estoy hablando con vos y sé que estoy hablando con vos por decisiones que tomé hace 10 o 15 años, Claro. que me convirtieron en alguien líder o diferente. Pero si yo no tomo decisiones hoy, yo no sé si en 10 años vos me vas a invitar, Sí, es como las personas porque yo estoy que disfrutando, hablan de lo que fueron, ¿no? O sea, eh, yo estoy acá porque tomé decisiones de líder hace 15 años, pero yo no sé si soy líder hoy. Para ser líder hoy y que vos me invites en 10 años como me invitas hoy, tengo que tomar decisiones hoy que escapen mi confort. Eh, por ejemplo, yo cuando llegué a Argentina,
volví desde Estados Unidos a Inglaterra, volví a un instituto de neurología muy bueno, donde yo había hecho la residencia. Y era el instituto, y es uno de los institutos más grandes de América Latina en neurología y neurociencias. Y yo estaba cómodo ahí, pero en el fondo era un empleado de alto rango, digamos. Sí, Y estaba cómodo y podía quedarme ahí. pero para tus colegas era Y en un como, momento, todo el mundo queremos estar ahí, ¿no? Y wow, que llegaste a ese claro, puesto. yo tenía 30 y pico de años y volví como jefe del área cognitiva, neuropsiquiatría, al mejor lugar posible en mi país o en la región. Y tenía ya para jubilarme, ya podría estar 40 años ahí. Y estar, pero yo quería hacer otras cosas, es un lugar muy bueno, pero tenía una visión más de hospital, de sanatorio, y donde había muchas áreas, no solo las neurociencias cognitivas humanas, que era un área donde se mezclaba filósofos, matemáticos, con neurólogos, psiquiatras, y no era habitual en un hospital, en un sanatorio, tener tanta interdisciplina. Y yo quería hacer algo disruptivo que por ahí chocaba con la lógica, estrategia de un sanatorio, de un hospital. La operación del día a día, ¿no? O sea, decir, pues a nosotros nos da dinero tratar pacientes y acá quieren hacer otra cosa, ¿no? Por eso, y había en mi área, que era el estudio de la memoria, de la inteligencia, de la creatividad, de las emociones, de la percepción del mundo, porque nosotros no vemos el mundo tal cual es. El cerebro crea la realidad. Nuestro cerebro, con nuestras creencias, filtra de la realidad lo que nuestros prejuicios quieren filtrar. Y yo quería estudiar todo eso con el rigor científico, pero esto requería múltiples disciplinas: matemáticos, físicos, estadísticos, filósofos, docentes, no solo neurólogos, psiquiatras y psicólogos. Y yo tomé una decisión de irme, de renunciar, y la gente pensaba que estaba loco. Es más, mi madre me llamaba de mi pueblo y me decía: ¿estás loco? ¿Renunciaste a este instituto tan famoso? Yo estaba orgulloso que mi hijo ya había llegado. Tenés 30 y pico de años. ¿Qué vas a hacer? Y todo el mundo pensaba que estaba loco, pero yo estaba feliz, porque estaba en busca de mi pasión, de mi sueño. Y no me importaba nada lo que decía la gente, porque toda la gente me veía como algo equivocado. Y yo, por esa decisión que tomé, que sufrí porque tuve muchos obstáculos, hoy estoy acá hablando con vos. Si yo hoy estoy con confort, pero si yo no tomo una decisión que me lleve al peligro, al riesgo, al disconfort, en 10 años vos no me invitás. Hoy si no tomo o sea, yo tengo que pensar cómo seguir liderando en 10 años. Sí, ¿qué es lo que pasa? Y eso va a depender de lo que haga ahora. No puedo, como decimos en Argentina, dormirme en los laureles. Sí, es como pasa con muchas empresas que dicen, oye, llegaron a cierto punto, siguen haciendo lo mismo y ahí se estancaron y llegó el nuevo y se los llevó de encuentro, ¿no? Es, ¿cómo le hago para ya llegar aquí? Sigo avanzando y sigo avanzando. Hoy se dice fácil, hoy lo puedes decir como muy obvio hacia atrás, pero yo quiero entender, por ejemplo, o hacer doble clic en ciertas de esas situaciones que me estás mencionando y te fuiste, ¿no? Te fuiste de ese hospital, te fuiste con algo ya en las manos, te fuiste, ¿sabes qué? A ver qué me invento y cómo era ese proceso y ese a ver qué me invento, pues mientras qué ibas a hacer o cómo fuiste armando. Porque también una cosa es decir, tengo este sueño, ¿no? De hacer este instituto, traer, como dices, filósofos, traerme gente que esté fuera y volver, o sea, repatriar argentinos. Pero una cosa es lo que tú quieres y sueñas, y otra cosa es que alguien más te compre ese sueño, te compre esa idea y cómo los convences siendo un chavo de 30 y tantos años, ¿no? Muy buena pregunta. Con razón sos bueno, Diego, con razón se escucha y se ve dementes. Mirá, primero hay algo que dijiste vos de las empresas, y vos fijate, ¿por qué Netflix no fue desarrollado por Blockbuster? Porque ¿te acordás de Blockbuster, donde sacábamos porque Blockbuster estaba preocupado en mantener lo que tenía, y uno tiene que liberarse. Para hacer grandes cosas, me parece a mí, tenés que despojarte, tenés que liberarte. Por eso, quizás el futuro de las neurociencias, ahora que nuestra organización tiene más de 700 personas trabajando, que tenemos colaboraciones con las mejores universidades del mundo, yo ya no estoy tanto en el día a día. Yo soy presidente honorario de la Fundación INECO, soy fundador de neurociencias, el Instituto de Neurociencia de Favaloro, soy fundador de INECO, pero no tengo ningún cargo. Y me posibilita estar libre otra vez. Me parece que la libertad es muy importante, despojarse de la historia, no quedar atrapado en la propia historia, porque
es una mochila también. Y por eso creo que Netflix surgió, digamos, sin que lo haya hecho Blockbuster, porque lo ideal o lo natural hubiese sido que Blockbuster desarrolle Netflix, pero tenía el peso de la historia, los compromisos, la mochila. Y yo creo que primero uno tiene que despojarse. ¿Pero por qué se despoja? Porque tiene un sueño. Y ahora, yendo a tu pregunta, esto fue a raíz de tu comentario de las empresas que me pareció muy importante. Y lo otro también es que cambiar el contexto. Que es muy importante entender que el contexto influye mucho en nuestra conducta. Y muchas veces nosotros queremos cambiar, pero no podemos cambiar a no ser que cambiemos el contexto. El mejor ejemplo fue la pandemia. Este Zoom existía antes de la pandemia y la educación a distancia existía antes de la pandemia, pero hubo un cambio masivo en el contexto y en unas semanas millones de personas rápidamente aprendimos a convivir en Zoom, en Meet, en todo lo que nos comunica. Esto ya existía, pero lo que pasó y esto es importante para cuando uno quiere cambiar. Cuando uno quiere cambiar, a veces tiene que cambiar el contexto, porque este contexto de pandemia, de cambio abrupto, nos motivó de una manera increíble porque tenemos que sobrevivir. Y en esa motivación de cambio aprendimos en unas semanas a adaptarnos a este mundo de teledistancia o de lo que sea. Y yo tuve que cambiar el contexto, me liberé de mi pasado, pero tenía una cosa, ¿qué tenía? Vos decís, bueno, lo que tenía era, yo cuando llegué a la Argentina, el área de neurociencias cognitivas humanas, Human Cognitive Neuroscience, no estaba muy desarrollada en la Argentina. En la Argentina había neurólogos clásicos muy buenos, uno de los lugares donde estaba yo, que con estándares internacionales trataban el Parkinson, el Alzheimer, el ACV. Había psiquiatras muy buenos que trataban la depresión, la esquizofrenia. Había psicólogos muy buenos. El psicoanálisis estaba muy desarrollado. Y había investigadores básicos que trabajaban en ratones, en monos. Pero no había gran desarrollo en mi país cuando yo regresé de lo que llamamos neurociencias cognitivas humanas, que es el estudio científico de la mente con la metodología moderna, que en ese momento era la resonancia funcional, ver la actividad en el cerebro cuando hablamos, imaginamos. Y yo quise desarrollar el área, y en el lugar que vine, en este hospital muy importante, este sanatorio muy importante, que se llama Fleni, que es muy bueno, yo tuve la posibilidad de ser jefe de un área y me empecé a juntar con gente, primero, más inteligente que yo, que es algo que he hecho durante toda mi vida. Yo tengo que admirar a la gente que trabaja conmigo, aunque en una posición quizás dependa de mí, yo tengo que admirar a la persona. Tienen que ser mejores que yo, porque en el fondo los chupo la inteligencia y aprendo y me inspira y los apoyo. Yo veo a alguien inteligente y los apoyo. Me rodeo de gente mucho más inteligente que yo, que sabía inglés, naturalmente, porque la ciencia es en inglés, y yo no, me costó aprender, porque el pueblito y en la escuela donde hice la escuela no había mucho McDonald's, no había McDonald's ni nada. Aprendí de... ¿Cómo? No había McDonald's ni nada de eso en el pueblito en el que estabas. Nada. Y aprendí de inglés de grande, entonces, que supieran inglés, que sean brillantes, pero agarré físicos, matemáticos, biólogos, y los convoqué. Y lo que le dije, vos estudiás memoria, vos estudiás conciencia, vos estudiás emoción, vos estudiás toma de decisiones, vos estudiás creatividad. Y los conecté con mis amigos en Europa y en Estados Unidos, en las mejores universidades. Les pedí a mis amigos de Europa y Estados Unidos que sean codirector de las tesis doctorales, que me ayuden. Y desarrollé una masa crítica de gente en la Argentina en unos años. Y eso es lo único que tenía, la masa crítica. Pero yo cuando yo decidí irme, no les pedí a ninguno que me acompañe. Yo decía, bueno, voy a volver. Yo quería cambiar el contexto y quería hacer este sueño de lo disruptivo que tenía este instituto que hoy se llama INECO. Esto fue dentro del hospital todavía. Lo que me decías, esto de juntarse a esta gente, tú estudiaste fue todavía dentro del centro médico. Claro, porque yo estuve desde el 2001, que regresé, que era el peor año de la crisis argentina, el país era un caos. Y yo dije, ¿cómo voy a colaborar a mi sociedad? Porque era un caos la Argentina, era casi anárquico. Y yo voy a colaborar desde lo que sé. Quiero poner a mi país en el mapa internacional de esta área. Wow. Y incluso el CONICET, que es el organismo científico de Argentina,
yo fui a hablar con ellos y me decían que ellos no tenían presupuesto para esta área, porque en la Argentina no había un desarrollo de esta área. Entonces, el apoyo económico lo hice en parte por este hospital, en parte por... Yo daba charlas y ponía de mi dinero en los becarios. Okay. Construimos un sistema y lo apoyamos nosotros económicamente. Y muchas colaboraciones internacionales que me ayudaron. Y ese ecosistema, creamos un ecosistema de gente, chicas y chicos jóvenes, brillantes, que venían de la psicología, de la matemática, de la biología, de la física, de la neurología, e hicimos un ecosistema, un entorno creativo, primero en el hospital y después un día yo en el 2005, a los 4 años, sentí que ya no, el futuro no lo veía ahí y quería hacer algo disruptivo. Y un día dije, me voy, pero ustedes quédense, porque acá tienen trabajo, tienen una seguridad. Pero muchos empezaron a seguirme y dijo, no, Facundo, yo no tenía nada ahí para... Yo lo único que tenía es un sueño y sabía que no estaba contento, no por el lugar, porque era un lugar bárbaro y me trataban bien, sino porque mi futuro no estaba ahí. Okay. Yo tenía esa sensación. Y no me quería ir de Argentina, porque lo más fácil hubiese sido mandar una carta a Cambridge, a Australia, a Estados Unidos, y decir, voy a ser profesor en una universidad, y alguna universidad me iba a aceptar, 100%. Y iba a estar en países con un sistema de apoyo a la gente que quiere ser profesor. Y me quería quedar en el país, que no había esto, entonces era un problema. Pero aparte en un momento histórico, como dices, que no estaba bien. O sea, todavía si fuera un momento próspero donde dices, mira, todo está bien, aquí me quedo, ponemos... O sea, ahí es donde entra mucho este lado que dices de decir, soy argentino y amo mi país y amo Latinoamérica, y aunque ahorita no esté mal, yo voy a poner mi granito de arena para cambiarlo. No cualquiera. Ahorita lo vemos en México, donde hay gente que no está... Bueno, todo el tiempo lo hemos visto, donde la gente no está conforme y dice, me voy, en lugar de decir, me quedo y lo cambio. Tú lo hiciste. Pero porque hay un dicho que decía José Martí, otro latinoamericano, que decía, nuestro vino es agrio, pero es nuestro. Okay. Y yo viví muchos años en Estados Unidos, en Inglaterra, y yo trabajaba en los hospitales, en las universidades. Digamos, la verdad que tuve una buena acogida, no fui un inmigrante que sufrió. Tuve desde el primer día que llegué sueldo, me trataban bien, era médico, científico, pero todos los días me levantaba a la mañana durante los años que vivía afuera y sentía que no estaba en mi país, que no estaba en mi lugar. Yeah. Yo ahora estoy en Argentina, siempre es complicado Argentina, pero no me pregunto a dónde estoy, el país está dentro mío y esa sensación es única. Okay. Y yo no digo que no está bien, es más, yo fomento que la gente se vaya y si es posible que vuelva, pero a mí me parece que el mundo es global y hay argentinos o mexicanos en todos lados, y los mexicanos que están afuera y los argentinos que están afuera van a ayudar a México y a Argentina de donde estén. Yo no tengo ese conflicto de que te vas o te quedas, pero en mi persona, levantarme y no preguntarme a dónde estoy y que el vino sea agrio pero que sea mío no tiene otra competencia. Wow. Y la posibilidad de transformar tu sociedad y de colaborar con tu granito de arena para transformar tu sociedad también es una experiencia que yo valoro más allá de lo material. Okay. Yo no me interesa tener 2 autos lindos ni 2 casas lindas, me interesa mucho tener la posibilidad de cambiar a mi sociedad, con mi granito de arena, colaborar con los Facundo Manes de 15 años en los pueblos que hoy no tienen las oportunidades que yo tengo. Entonces, me parece que mi felicidad también está por ahí, por eso también lo hago, porque en el fondo el altruismo es cierta egoísmo, porque nos hace bien. Ser altruista activa las áreas del cerebro que nos dan placer. En la profundidad de nuestro cerebro tenemos un circuito, se llama circuito de recompensa, que se activa con el sexo, con la cocaína, con los tacos ricos, sí. o con el asado con argentino. Lograr cosas, ¿no? También. Y se libera dopamina. Con lograr cosas, con el estatus social, con ganar plata. Todo lo que nos da placer activa ese circuito de recompensa que tenemos en la base del cerebro. Pero el altruismo también activa. O sea que el altruismo activa, ser altruista nos hace bien. El altruismo activa los circuitos del placer que activa la cocaína. Okay. Y
en el fondo ayudar a tu comunidad te da mucho placer y bienestar, a pesar de todas las Es un adversidades. ganar-ganar. Así que, Es un ¿cómo? ganar-ganar, ¿no? A fin de cuentas. Y sí, y ser parte de algo, de un propósito que nos exceda. Okay. Nos da mucha felicidad tener un propósito en la vida que no sea relacionado con nuestros intereses, que sea un propósito más grande que nosotros, pertenecer a un sueño más grande que nosotros. Y bueno, luego un día renuncié Eso. al hospital y solamente le comuniqué esto a mi jefe y a mi equipo le dije, Pero, quédense Facundo, no, porque ustedes tienen antes, seguridad no, acá. antes de que avances, porque te me das rápido, dos cosas ahí. Y te hago estas preguntas porque creo que muchos hemos estado en situaciones similares donde decimos, o ya sea, quiero empezar algo donde estoy y no me dejan, o si me dejan, quiero salirme. Entonces quiero como retomar un poco porque al final del día o al final de la historia a ti te ha ido muy bien con esas decisiones. Entonces quiero poder indagar un poco más. Y tengo dos dudas específicas antes de pasar a esta parte nueva de crear los institutos. Uno, ¿cómo convences en ese momento tus jefes de decirles, ok, muy padre lo que están haciendo aquí, pero yo tengo esta idea y quiero convencer, o sea, quiero este equipo para que hagan este tipo de estudios y demás? O sea, si fue una onda de tengo que convencer a mis jefes, o siempre te dijeron, va, tú lo que tú quieras. Y lo segundo es, ok, los convenciste, lo hiciste, pasan 4 años y les dices, bueno, pues bye, ya me voy. ¿Cómo fue ese proceso también? Entonces quiero entender esas dos partes de ese pedacito de la historia. Muy bueno, muy bueno. Nunca lo hablé, así que es muy importante para mí también recordar esto. Eh, a ver, este instituto, que es uno de los mejores de América Latina, se llama Fleming, yo fui primera, cuando terminé la carrera de medicina, hice la residencia de neurología ahí. Uh-huh. Y fui la primera camada de residentes, o sea que yo fui parte de la apertura de ese instituto muy importante Okay. y era de la casa. Okay. Fui la primera camada de residentes de ese lugar. Luego me fui a Estados Unidos, me fui a Inglaterra y volví un poco a mi casa, al instituto que me había formado, Okay. como jefe de un área cognitiva muy importante que ya existía, pero que yo le quería dar otro vuelo, otra mirada, más allá de los pacientes, de ver pacientes, atender a los pacientes, a las familias. Quería hacer esto disruptivo de las neurociencias cognitivas humanas y relacionarlo con la sociedad, Uh-huh. con los creativos, con las políticas públicas, Economía. con el derecho, con la educación, totalmente disruptivo para un sanatorio o un hospital. Y bueno, la verdad que la primera etapa fue muy buena porque me dediqué a organizar los equipos también para atender a los pacientes con problemas de memoria, con trastornos cerebrales, la parte cognitiva y emocional, las secuelas cognitivas y emocionales de los trastornos cerebrales. Y se armó un equipo muy bueno y era un área muy virgen en la Argentina, no había mucho desarrollo y estaba en el lugar justo. Y había una periodista argentina que se llama Nora Barr, que es una periodista científica muy buena, que empezó a publicar en los diarios nuestras investigaciones que hacíamos en revistas internacionales. Okay. Y decía, un grupo de argentinos publicó en la revista Brain que las bases de la toma de decisiones están relacionadas con tal área. Okay. Y la comunidad empezó a saber que desde Argentina se producía este conocimiento de impacto internacional en esta área sexy, porque también debo reconocer que el área cognitiva humana es sexy, es más, digamos, la gente se interesa más, la gente que no es científica ni que es médica, Sí. se interesa más en cómo la ciencia de la decisión o la ciencia de la creatividad que en la ciencia del hígado. El cerebro es más atractivo Sí. en todo el mundo, no solo en Argentina. Y empezamos a crear un ecosistema muy positivo, un círculo vicioso Okay. muy positivo, donde había chicos y chicas que querían venir a trabajar, publicábamos, hacíamos ateneos, había un lindo clima, pero la verdad es que se expandió tanto que ya medio que era insostenible en un sanatorio, en un hospital que tenía unas reglas que por ahí no coincidían y había cierta tensión, no mala, porque yo siempre, mis jefes eran como mis mentores, fueron mis mentores, o sea, no, pero había cierta tensión natural de que, ¿cómo metemos a este loco en esta institución? Ajá, ajá. Y quizás yo sentía que quería hacer más cosas, y la institución con razón decía, estas son las líneas de la institución, es como
si vos sos empleado de Coca-Cola o de una marca así que tiene una tradición y vos querés hacer y te dice, mira, muy lindo, pero Pero aquí no, ajá. la compañía tiene unas reglas claras. Yo nunca lo sentía, pero no lo habíamos explicitado, Ok. hasta que un día digo, no voy a cambiar al sanatorio, yo no soy quien, por ahí estoy equivocado yo, pero yo voy a seguir mis feelings, mis sentimientos. Creo que también seguí mi gut feelings, mis Ajá, tripas. En ajá. Argentina se dice tripas al aparato Sí, sí, sí. digestivo. Seguí mi intuición, mis ganas, por ahí no se correspondían con la estrategia de la institución. La verdad que nunca se habló mucho, era más de hacer cosas y notar fríos o notar que no estaba en los tiempos de la institución, Ujú. pero siempre fueron muy corteses conmigo, muy Ok. agradables. Cuando yo le planteé esto es porque yo estaba convencido que ya, y ahí mi jefe no lo tomó muy bien, pero yo no lo tomo en contra mía, sino porque es como si alguien de mi equipo hoy me dice, me voy. Me da ganas de retenerlo. O sea, Sí. si reacciono es para retenerlo. Pero yo estaba tan convencido que no le di opción. Ok. Y todo el mundo pensaba que estaba totalmente loco. Claro. Incluso mi mamá me llamaba y me decía, Facundo, ¿qué haces? ¿Sos el neurólogo, que sos jefe de tu área? Bueno, y mi hermano me creyó, mi hermano es mi mejor amigo es mi hermano, él es abogado, y me dice, ¿qué te gustaría hacer? Me dice, porque yo me quería ir, la verdad que me quería ir, Ujú, y tenía la visión de que podría construir otro lugar, ujú. porque el conocimiento lo tenía. O sea, y acá hay un mensaje para todos los jóvenes en América Latina, o para todos, porque la educación hoy es a lo largo de la vida. Tenemos que todos volver al colegio. Ujú. Vos, Diego, yo, todos tenemos que reeducarnos permanentemente si queremos sobrevivir en un mundo cambiante, en la nueva revolución industrial que no solo cambia lo que hacemos, sino nos cambia a nosotros mismos. Esta revolución industrial que estamos viviendo es diferente a las anteriores, porque antes nosotros transformábamos las cosas que hacíamos. Hoy hay una fusión de lo biológico, lo Cierto. digital y lo físico, y nos transformamos a nosotros. Si uno quiere sobrevivir, vamos a tener que educarnos. ¿Y qué es la educación? Ujú. Y yo ahí noté que me había educado. La educación no es solamente aprender algo concreto, que lo es, sino es construir una identidad, Ok. eh, darnos las herramientas necesarias para sobrevivir en un mundo volátil, incierto, cambiante. Es acerca de desarrollar una identidad, es acerca de desarrollar curiosidad, coraje, de tener una mente abierta, Ok. de usar los recursos cognitivos, emocionales y sociales para tomar acción. Y yo creo que en ese momento yo era un alguien educado, porque tenía una identidad, tenía el coraje, tenía una mente abierta, que no la tenía en Salto quizás cuando era Ok. chico. La educación fue eso, no solo saber un dato de neurociencia, fue tener las herramientas disponibles. Y yo lo que tenía era una educación. O sea, yo me sentía que mi área conocía lo que hacía y lo podía hacer en otro lugar. Quizás sin las comodidades de este instituto maravilloso, pero lo podía hacer. Y mi hermano me pregunta, Que eso es lo que dice, más te da poder, ¿no? Saber que tienes la capacidad, por lo que has aprendido en el tiempo, de decir, pues será aquí o será acá, pero sé que lo voy a sacar adelante. Y hace poco te escuché decir en una conversación donde decías, oye, los maestros tienen hoy un reto diferente porque antes era el que más sabía, ¿no? Y te enseñaban datos, pero hoy que los datos están al alcance de todos, pues cambia el rol del maestro y es, ¿cómo lo hago si ya tengo todo en mi computadora y en mi celular? Ahora, ¿cómo uso esa información? ¿No? Y esa es parte de la educación que tú hablas, ahí están los recursos, pero mi educación tiene que ver con cómo los aprovecho, cómo me hago de ellos, con quién me conecto, ¿no? O por ahí va. exact, exactamente, creo que es el mensaje más importante que me gustaría dejar en esta charla con vos, que estoy disfrutando mucho, es, sobre todo a los jóvenes, o a todos nosotros, la educación, el éxito de la educación es tener la capacidad de decidir en forma independiente y tener decisiones libres. Okay. Y tener un propósito. Y yo en ese momento estaba, no sé si lo estaba antes, Uh-huh. pero con mi secundaria, mi primaria y mi secundaria en el pueblo, después la Universidad de Buenos Aires, después FLEN, el instituto donde hice la residencia, después Estados Unidos, después Cambridge. Tuve educación, pero no era solamente saber cosas, era tener una identidad. Ok.
era la seguridad de actuar en forma independiente, de tener decisiones mías, de tener un sueño. Yo ahí me sentía educado. Okay. Y no importa dónde estaba, porque lo que tenía era mi educación y me hizo más libre. Y me dio la posibilidad de tomar riesgos. Y eso le puede pasar a cualquiera. Inviertan en ustedes, Okay. porque si invierten en ustedes van a ser más libres y se van a adaptar a contextos cambiantes. Y eso en el fondo es la inteligencia. La inteligencia es adaptarse a contextos cambiantes para sobrevivir. Okay. Y bueno, mi hermano dice, ¿qué necesitas? Me dice, porque... Y ahí me acordé de que cuando llegué a Cambridge, porque yo fui a Inglaterra, Cambridge, Inglaterra, desde Estados Unidos. Okay. Yo había estado en Boston y había estado en Iowa. Y en Estados Unidos todos tienen edificios grandes, el departamento de psiquiatría tiene un resonador propio, el departamento de neurología tiene un resonador propio. Inglaterra, todo es más medieval, más chiquito, pero se produce ciencia de primer nivel. Y a mí me sorprendió, viniendo de Estados Unidos con todo edificios enormes, pasar por la unidad de física, el Instituto Cavendish, donde estuvo Newton y donde estuvo hasta hace poco Stephen Hopkins. Okay. Y me sorprendió que era una casa vieja, muy linda, pero una casa vieja. Y le pregunto a mi tutor, digo, ¿cómo esta casa vieja en este lugar se cambió la física y se lidera en la física? Y él me dice, Facundo, ¿sabes qué se necesita para un buen lugar de física? Digo, no. 4 paredes y gente brillante adentro. Wow. Y cuando mi hermano me preguntó, ¿qué necesitas? Yo sabía que tenía gente brillante porque se había formado. Muchos se podían quedar en Flenny y muchos se podían venir, como muchos vinieron. Pero yo sabía que si no lo iba a formar yo o le iba a pedir a mis amigos del mundo que me ayuden otra vez. Pero yo necesitaba 4 paredes. Entonces le dije a mi hermano, necesito 4 paredes. Okay. Y él me ayudó a invertir y así nació INECO, que fue el instituto donde también llamamos a los mejores psiquiatras que yo consideraba de Buenos Aires, a los mejores neurólogos, a psicólogos y a investigadores básicos. Y dijimos, vamos a construir un ecosistema creativo. Okay. Porque el contexto influye mucho en la creatividad. O sea, nosotros somos más creativos cuando nos rodeamos de gente creativa. Sí. Y bueno, y convencí a los médicos que parte de sus ingresos en el instituto vayan para apoyar la investigación básica. Hacíamos actividades que generaban recaudación para la misión del instituto, y ahí nació la Fundación INECO, que se encarga de educar a los profesionales de la región en estos temas de neurociencias, educar a la sociedad y también apoyar la investigación. Y fue creciendo ese ecosistema nuevo. Obviamente que tuvimos adversidades, tuvimos envidias, tuvimos ataques, no es fácil Pero instalarse en un sistema. Si la intención era positiva, ¿no? O sea, porque alguien te quisiera atacar. Y porque en el fondo, sin saberlo, estábamos ocupando lugar en un sistema al que no fuimos invitados. Ya. Ok. Y Sí, eso, pero sí, eso yo supongo sí. que te daba para arriba, ¿no? Imagínate que vos, con buena intención, querés hacer, vos, Diego Barraza, quiere hacer hoy un radio podcast, algo nuevo que tenés en tu mente, y lo haces en un lugar nuevo, y bueno, a alguien no le va a gustar porque se siente amenazado por tu avance, y vos no te das cuenta, porque vos no lo estás haciendo por el otro, vos no estás haciéndolo para atacar al otro, para robarle un lugar, vos lo estás haciendo por tus deseos, pero el otro no lo entiende así. El otro entiende que vos estás avanzando. Okay. Y bueno, hubo tensiones y demás, pero nosotros estamos tan con el sueño que no resistíamos Y ahí también me gustaría hablar de la dinámica de los equipos, porque la ciencia ha estudiado cómo funciona bien un equipo y qué predice el éxito de un equipo. Y hay 3 cosas que predicen el éxito de un equipo. La alta empatía de los miembros del equipo, okay, que además del líder, el líder es importante porque tiene una visión, no hay liderazgo sin visión, el líder tiene que tomar riesgos, no hay liderazgo si no se toma riesgos o se está dispuesto a tomar riesgos.
el líder tiene que representar al grupo, no hay liderazgo si no se representa al grupo. El líder es clave, pero los grupos que tienen más éxito, además del líder, tienen otras voces dominantes. Y en nuestro equipo había otras voces dominantes, además de Facundo Manes. Y el tercero, la diversidad de género. En nuestro grupo era muy equitativo en la diversidad de género. Son 3 factores que predicen el éxito de un equipo. Y nuestro equipo era empático, además del líder había otras voces dominantes y había diversidad de género. Y yo creo que esas características y otras nos hizo algo muy dinámico. Y luego en la Argentina hay un héroe que se llama René Favaloro, que fue un médico muy importante argentino que a los 40 años, cuando muchos pensamos qué hacer cuando nos jubilamos, él se fue a Estados Unidos sin saber inglés y a los 10 años desarrolló una de las cirugías más importantes de la medicina moderna, el bypass aorto coronario. Y cuando era un médico muy famoso en Estados Unidos, volvió a su país, se comprometió, creó un centro de cardiología muy importante de la región, la Fundación Favaloro, la Universidad Favaloro. Él murió, pero ese lugar me pidió a mí que desarrolle el Instituto de Neurociencias, que era el sueño de René Favaloro, de su fundación. Y para mí era un sueño, después de hacer INECO, poder convocar a los mejores neurólogos y psiquiatras. No solo después de ser INECO, después de ser un niño que estaba en un área rural. O sea, ¿cómo se van abriendo esas oportunidades en la vida donde dices, bueno, pues me voy a Buenos Aires y de Buenos Aires, bueno, pues me voy a tal y después me voy a tal y de pronto estás ahí haciendo estas cosas y estás en lugares, por ejemplo, como decías ahorita, oye, estuve en Inglaterra, en la casita esta donde en algún punto estuvo Newton y estuvo, o sea, los que muchos consideran los grandes. Tú ya estás en ese nivel, pero a lo mejor cuando entraste era, ¿qué sentías o cómo dimensionabas decir, aquí estuvo esta persona que ha aportado estos descubrimientos al mundo? ¿No era intimidante, era emocionante? Es mejor que hay una vibra, hay algo en el ambiente. ¿Qué sentías? Primero, admiración. Mira, acá tengo una foto con César Milstein. César Milstein es un premio Nobel de medicina. Descubrió los anticuerpos antimonoclonales, que ahora con la pandemia uno de los tratamientos tiene que ver con los anticuerpos monoclonales. Lo descubrió César Milstein, premio Nobel de medicina, creo que en el 82, no me acuerdo bien. Y yo trabajaba enfrente de él. Esto es en el laboratorio de biología molecular en Cambridge, donde él trabajaba. Yo trabajaba en el hospital enfrente de él y siempre dialogábamos. Y yo le decía, ¿por qué no? Es argentino, ¿por qué no vuelve? Era argentino, falleció. ¿Por qué no vuelve a la Argentina? Y él me decía, no, ustedes tienen que volver, los jóvenes tienen que volver y no tienen que aceptar las cosas como son. Es otro mensaje para los jóvenes. Los jóvenes en Latinoamérica no tienen que aceptar las cosas como son. Nosotros tenemos una deuda de inspiración con los jóvenes en América Latina y tenemos que decirles que salgan y que reescriban la historia. Que, como pasó muchas veces, ellos tienen que salir y hacer posible lo que parecía imposible. Y cuando uno está con esta gente, con este nivel de gente, lo que ve es humildad, lo que ve es generosidad, lo que ve es sabiduría. Y es una sensación enorme. Y el mejor homenaje que le puede hacer uno a esta gente es intentar ser humilde, es intentar ser generoso y a intentar ser lo más sabio posible y dejar de lado el ego, dejar de lado las tentaciones a ser primadona y ayudar a los que más sufren o los que más están atrapados en una región muy complicada como Latinoamérica, que es la región más desigual del mundo. Ok, Facundo, tengo varias preguntas. Entonces, y de esto que me dices quiero descomponerlo en varias cosas, pero esto que me acabas de decir, no estaba pensando en esto hasta que lo mencionas, el tema del ego y de no ser primadona y demás. A ver, quieras o no, y avanzando un poquito en la historia, lo que te estuviste proponiendo lo lograbas, ¿no? Y la voy a apostar al instituto, ¡pum!, un éxito. La voy a apostar a esto, un éxito y demás. Eso te empieza a dar, quieras o no, cierta relevancia, cierto estatus. Oye, ¿quién hizo eso? Pues fue Facundo. Ah, wow, Facundo, ¿no? O sea, ¿cómo mantienes? O sea, y es imposible que no te des cuenta, ¿no? O sea, no puedes decir, no, pues no me di cuenta que publiqué tantos libros y no me di cuenta que me invitan a estos círculos. ¿Cómo equilibras sabiendo? Porque además no fue un tema de me hice famoso por ser actor, ¿no? O me hice famoso por lo que sé, a cierto punto, ¿no? Y me hice relevante por lo que hice. ¿Cómo le haces para ir manejando justo el tema del éxito, del ego,
de no dejar que se te suba, ya dijiste que es muy importante mantenerte siempre aprendiendo, pero una cosa es saber lo que tienes que hacer y otra cosa es cómo tú, sabiendo lo que sabes, lo logras mantener bajo control. Bueno, muy buen punto. Una de las cosas que yo trato de hacer es aceptar que hay un personaje que fue construido, en parte por mí, pero en parte cómo me percibe la gente, para bien o para mal, y que yo no soy ese personaje. Okay. Ese personaje es medio público. Yo soy una persona que es diferente a ese personaje público. Y trato de no traicionar a quien soy yo realmente. Yo soy una persona que siempre está pensando en el futuro, que siempre está pensando en su patria, en su región. Patria no es Argentina, es América Latina, en cómo contribuir en el próximo, que tengo inseguridades, que tengo sueños, que tengo pérdidas, que tengo ganancias, pero y mi familia, mis amigos me dan ese toque de realidad que me hace sentir que el personaje es otro, pero no soy yo. Y sobre todo mi familia y mis amigos que me critican, porque mi hermano, por ejemplo, es mi mejor amigo. Yo no sé si soy el mejor amigo de él porque es una persona que tiene muchos amigos. Pero él es mi mejor amigo y él me critica bastante. Y yo lo valoro. Hay un psicólogo en Harvard que habla de como el enemigo necesario, que es el que te critica, el amigo que te critica. Porque los que te adulan te hacen un daño, porque no te dan los reflejos necesarios para que sigas siendo quién sos y no el personaje que construiste vos con el público y que es natural. Vos mismo, con este podcast que es tan exitoso, tenés un personaje que en el fondo no sos vos. Y yo te estoy viendo a vos con el personaje de Diego Barrazas, desde acá de Argentina, el podcast este que anda también en América Latina. Y ese personaje no sos vos el real, el Diego que por ahí está solo a la noche, que tiene una angustia. Bueno, saber que uno es uno y no el personaje ya es un paso importante para no confundirse o confundirse menos. Ok, me gusta. A ver, voy a regresar ahora a la parte del equipo. Dijiste, 3 cosas se requieren para hacer un equipo o para que un equipo sea exitoso. De esas 3, hay una que es muy fácil, entre comillas, de controlar, que es la diversidad de género, ¿no? Bueno, pues meto personas de todo tipo. Pero ¿cómo promueves las otras 2? ¿Cómo le haces para, uno, que exista empatía en un equipo, todos proviniendo de diferentes experiencias, diferentes contextos e incluso con diferentes metas en la vida, objetivos? Entonces, uno, ¿cómo le podemos hacer ahí? Y 2, ¿cómo aprendes, si es que se puede aprender el rol de liderazgo tanto de, por ejemplo, en ese caso, en ese momento de la historia tuyo, decir, ¿cómo dices, ok, voy a ser yo el líder y cómo aprendes a hacerlo? Pues no estudiaste liderazgo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo desarrollas? Y al mismo tiempo, ¿cómo le haces para que en tu equipo existen estas voces de las que hablas que tienen que también hacerse escuchar? Sí, me estoy explicando. Y es a lo mejor, sí suena sencillo de ver, pero creo que es de lo más complicado para hacer que suceda en un equipo y que podamos repetir ese factor de éxito. Y ya sé que te hice muchas preguntas en uno, pero te voy a agregar una pregunta más, que es, una cosa es hacer ese equipo que formaste o este instituto y otra cosa es hacerlo crecer y hacerlo relevante al punto en el que lo hiciste o lo has estado haciendo. Entonces, también quiero entender cómo brincas de, vamos a trabajar, vamos a hacerlo bien, y luego cómo brincas a crecerlo a estos niveles donde ya es una referencia a nivel mundial. Mira, primero definamos o tratemos de entender qué es la empatía, que es algo clave. Porque ya hablando de empatía y entendiendo de empatía, ya es un paso. La empatía es la capacidad de imaginar que el otro tiene creencias que son diferentes a las nuestras. E incluso aceptar que las creencias del otro, que son diferentes a las nuestras, pueden estar en lo cierto. Eso es una empatía cognitiva. Yo me imagino que vos tenés creencias que son diferentes a las mías. No es menor esto, porque
nosotros pensamos que, pues, como nosotros tendemos a juntarnos con la gente que coincide con nuestros sesgos, con nuestros prejuicios, con nuestras creencias, vamos por la vida con anteojos, que son nuestros prejuicios, creencias, sesgos que vamos desarrollando por lo que vivimos y por cómo interpretamos lo que vivimos, vamos generando estos sesgos, estos atajos mentales, y vamos por la vida tomando todo lo que coincide con nuestros esquemas mentales, sesgos, prejuicios, e ignoramos todo lo que no coincide, más allá de que sea verdad o no, no importa tanto la verdad. Sí, sí, sí. E incluso olvidamos más lo que no coincide con las creencias nuestras. Y no es menor tener la capacidad de imaginar que el otro tiene creencias diferentes a las nuestras y que puede estar en lo cierto. Okay. Eso es una empatía cognitiva. Y la empatía emocional, que para mí es muy importante también, es una empatía que significa sentir lo que siente el otro. Si el otro está con dolor, sentir el dolor del otro. Si el otro está contento, sentir la alegría del otro. ¿Y por qué es importante esto? Primero, porque hay que reconocer esto para avanzar y mejorar. Y segundo, porque la empatía y la empatía es la inteligencia social. La ciencia no ha podido evaluar la inteligencia humana en toda su dimensión. Puede evaluar ciertos aspectos de la inteligencia como el coeficiente intelectual, pero el coeficiente intelectual para nada representa toda la dimensión de nuestra inteligencia. Hay inteligencia emocional, que es la capacidad de saber qué emoción tenemos. Estoy celoso, estoy envidioso, estoy triste, estoy alegre, tengo miedo. Reconozco mi emoción, la puedo intentar modificar y reconozco la emoción del otro, es una inteligencia emocional. Pero la inteligencia social es tener esta empatía cognitiva y esta empatía emocional. Okay. Y la empatía o la inteligencia social predice el liderazgo, porque el liderazgo en el fondo es pensar en el otro. Okay. Yo traté de liderar pensando en el otro, no estuve pensando hacerlo por mí. Yo no invité a los científicos y a los médicos para que me hagan más importante a mí. Yo trabajé para que ellos sean importantes, para que tengamos un ecosistema donde todos crezcamos, donde se pueda financiar. En el fondo, yo creo que parte de mi liderazgo puede haber sido haber ayudado al otro. Okay. Cuando el líder ayuda al otro, y el líder tiene también que representar al equipo. Ya la herencia, como vemos con las monarquías, no significa liderazgo, ni incluso el carisma, que es importante, pero tampoco es tan relevante ahora como lo era antes, porque lo importante ahora es representar a un equipo. Yo no podría haber nunca representado a la Asociación Argentina de Arquitectos, porque no era arquitectos. Yo representaba a los neurólogos, a los neurocientíficos, porque venía de adentro. E incluso cómo uno se viste o cómo uno vive tiene que ser clave. Quizás si uno crece demasiado y empieza a vivir diferente al grupo, ya no representa más al grupo, aunque tenga un cargo en el poder, que es lo que le pasa a muchos políticos. Sí. Los políticos que vienen de situaciones sociales bajas, después empiezan a vivir no como la gente donde nacieron, y dejan de liderar, aunque tengan cargos de poder. El líder tiene que representar a su equipo, el líder tiene que tener empatía, trabajar por los demás, y sabiendo estas cosas uno empieza a mejorar incluso la capacidad de liderar, que en el fondo significa dedicarse al otro. Nadie lidera pidiendo ayuda para uno lidera ayudando al otro. Ok, está súper interesante. Y sí, eso que dices o sea, porque es el clásico tema de ellos contra nosotros, ¿no? Si, donde dejas de ser parte de nosotros, ya te percibo como parte de ellos y yo voy a ver por mi gente y por mi equipo, ¿cierto? Pero, a ver. Y bueno. No me contestaste la segunda parte de la pregunta, que es la de cómo brincas de, ok, tengo esto que estoy empezando se ha vuelto la referencia, ¿no? Una de las referencias a nivel mundial. ¿Cómo le haces? Sí, o sea, no es nada más armamos un equipo y pusimos las 4 paredes, había empatía, había liderazgo y había ¿cómo se dice? Diversidad de género, e hicimos nuestros experimentos, ¿no? No era nada más eso, era como de pronto eso, con el paso del tiempo, lleva esta línea a convertirse en un lugar referencia. Bueno, ahí me llevas a pensar
al principio de la charla, cuando hablamos que se unieron dos pasiones, la pasión por mi sociedad y la pasión por el conocimiento, por el cerebro, por la ciencia. Y ahí, al tener, en cierta manera, el establishment de la neurología o de la medicina, por lo menos no ayudando tanto a que esto se construya, naturalmente, al tener ciertos recelos en la comunidad, porque había otro jugador nuevo en la cancha, nosotros hicimos algo que también está en mí. O sea, yo creo que el científico, que además se ha formado con la plata de todos los que pagaron los impuestos para que haya universidades públicas en América Latina, o sea, yo le debo mi educación a alguien que pagó los impuestos y que quizás nunca estuvo en la universidad. Wow. Entonces, para mí el científico o el médico tiene que tener una contribución a su sociedad y salir de la caja de marfil. Okay. Y a veces, sobre todo antes, los médicos y los científicos no veían bien que alguien comunique. Y yo lo aprendí en Inglaterra. Mis jefes en Cambridge querían salir en la BBC para contar sus experimentos, porque eso también, primero que la sociedad entendía por qué apoyaba institutos de investigación, y después te podía recibir apoyo de donantes, pero en la Argentina no estaba bien vistos a los que hablaban de estos temas, a los médicos científicos que hablaban, que comunicaban o que divulgaban. Okay. Y como yo tenía respaldo científico, ahora tengo más de 250 publicaciones en los mejores journals internacionales, pero en ese momento habré tenido 150 o 100, tenía el respaldo para no bajar la autoestima, y sentía la responsabilidad que alguien en el norte de Argentina o en el sur de Argentina entienda la ansiedad, entienda la depresión, entienda las emociones, entienda qué herramientas podemos tener para vivir mejor, porque en cierta manera estaba curando, divulgando. Con la seriedad científica, con la rigurosidad científica, yo sentía que al educar, al hacer psicoeducación, también estaba curando. Sí. Porque si yo le daba herramientas a un tractorista en el norte de Argentina que estaba angustiado pero no sabía que tenía una depresión, yo le estaba ayudando a que busque ayuda. Y yo no tenía ese conflicto de aparecer en los medios y hablar de estos temas. Y mucha gente cuando terminaba una charla me decía, ¿y dónde puedo leer de esto? Ajá. ¿Dónde puedo leer? Y yo le daba libros del mundo, de Antonio Damasio, libros pero eran libros traducidos al castellano, donde se perdían... Sí. No, y que la intención... Lo que tiene algo de nativo. Y que la intención a lo mejor no era tanto que lo leyera la sociedad sin el background de ciencias, ¿no? Entonces, claro, bueno, por ahí la intención era que lo lea la élite americana, aunque no haga neurociencia, que sea el mundo. Pero, y en el fondo también lo que notaba que en mis charlas, hablando de esto, la gente me pedía que quería leer lo que yo escribía. Okay. Y empecé a escribir en los diarios argentinos, columnas de cerebro, de emociones, de toma de decisiones, de Alzheimer, de depresión, de enfermedades, pero también de cómo convivir con las enfermedades, de cómo funciona nuestro cerebro, que eran muy populares y tenían mucha atención. Y después de 6, 7 años de escribir, y dijimos con Matteo Niro, que es un experto en letras, el licenciado en letras, y no es que mi trabajo con Matteo sea para que él haga fácil los términos científicos, no. Yo creo que, porque muchos piensan, bueno, Facundo escribe con Matteo para que Matteo haga entendible lo científico. No, porque en esa parte yo escribo bastante simple, como para que la gente entienda sin perder rigurosidad científica. Yo quería que un profesor de neurología aprenda con mis libros, aún siendo experto, que aprenda con datos nuevos, pero que alguien que no tiene nada que ver con este tema, incluso que no tenga una educación más que leer, pueda entender la mente, o los avances de la mente, de la ciencia de la mente. Y para mí hacerlo con Matteo significó que algo que yo creo, que la ciencia tiene un límite para entender el cerebro, porque la ciencia no se permite la ambigüedad que se permite el arte, la literatura.
Y para entender el hígado quizás no es necesario ambigüedad, pero para entender nuestra mente es necesario una ambigüedad que no lo podemos tener desde la ciencia, que es más blanco-negro. Entonces, el libro es una mezcla de literatura, de ciencia, de ambigüedad, para responder el enigma más importante que es la mente. Y el primer libro que escribimos, Usar el cerebro, fue un éxito total. Fue uno de los libros más vendidos desde el retorno de la democracia argentina. Inesperado, porque te cuento la historia de ese libro. Yo lo tenía en mente ese libro porque la gente me iba pidiendo y yo iba haciendo artículos en los diarios, anotando, peloteando con Mateo los escritos. Tardamos 6, 7 años en hacer ese libro. Y primero lo quería hacer para mis colegas, para los médicos. O sea que yo nunca tuve la dimensión de lo que pasó con el libro. Y vino una editorial muy, muy buena, pero muy pequeña, una editorial boutique, El Zorzal, y yo era amigo de él, del dueño, y pensamos hacer una edición muy limitada para los médicos, para que los médicos entiendan más sobre las neurociencias cognitivas humanas, sobre lo que la ciencia avanzó en la emoción, en la toma de decisión, en la creatividad, en la percepción, en el funcionamiento del cerebro. Pero esa editorial, El Zorzal, luego habló con Planeta, y Planeta le interesó, y el libro salió por Planeta, y fue un éxito en América Latina, en España, en Argentina. Pero yo nunca fui a Planeta, o sea, yo fui a la editorial chiquitita. Y bueno, cuando empecé a presentar el libro, se llenaban estadios, miles de personas, en una provincia argentina. Después te voy a mandar un video para ver si lo querés ver. Pasó algo insólito, me invitaron unos colegas científicos que no tenían mucho poder de convocatoria ni recursos, a hablar sobre el libro. Y se hizo en un estadio, un día de invierno, en las afueras de San Juan, hace unos años, y había 12.000 personas adentro y 10.000 afuera. Y había 20.000 personas. Y eso pasa en toda la Argentina. Ahora, y nunca lo busqué. Y era un tema, en teoría, no popular, ¿no? O sea, en teoría científica. Claro. Dices, ¿cómo tanta gente interesada por este tema? Entonces te das cuenta del poder que tiene esto, ¿no? Pero acá te respondo la pregunta, porque no me olvidé de tu pregunta. Es cómo hiciste, más allá del lugar, de los científicos, le hablamos a la gente directamente. O sea, fuimos innovadores en democratizar el conocimiento del cerebro, no para una élite, no reservarlo para nosotros, lo comunicamos directamente con la gente. Hacíamos charlas a la comunidad, escribíamos libros, íbamos a la televisión, no le teníamos miedo a divulgar, porque éramos seguros de nuestro respaldo científico, pero no teníamos miedo, nos sentíamos comprometidos. No solo que no teníamos miedo, más allá de las críticas de algunos colegas, ahora todo el mundo hace esto, pero en esa época no lo hacía nadie. Ahora todo el mundo le gusta, e incluso yo veo que muchos colegas que antes me decían, no, Facundo, vos sos muy bueno para ser un divulgador, o tenés publicaciones, ahora los veo que están en los medios, porque en el fondo cambió también el mundo. Pero creo que el éxito también de INECO y de Neurociencia Favaloro fue que nos comunicamos directamente con la sociedad, no tanto con el establishment médico ni con los institutos de salud. Le hablamos a la sociedad de la importancia de cuidar la mente, de las enfermedades. Tuvimos un diálogo directo con la sociedad y se hizo un vínculo que bypassó al establishment. Que aparte yo lo que noto es que no solamente es por decirte algo, el proceso de toma de decisiones es así, o el cerebro recibe sensaciones y luego recibe la percepción y luego el sentimiento, sino lo que ustedes han hecho muy bien, y a mi interpretación es que me explicas cómo usar eso, o me explicas cómo, o sea, no nada más esto es lo que existe y eso es lo que hay, sino, bueno, ¿y cuál debería ser el approach hacia una persona con depresión? Y si tú eres un familiar, ¿cómo lo tocas? ¿No? Como lo hicieron usable, lo hicieron práctico, hicieron poder decir, ya que entiendo que la liberación de la adrenalina es un proceso natural antes de empezar, ya sé que esto es lo que está pasando conmigo y lo puedo usar para tal o tal o tal. Y eso creo que también fue clave, porque empoderaste, pues la palabra está de moda empoderar, pero empoderaste a la gente, ¿no? A poder hacerse cargo Bueno, mira, es clave lo que decís, porque el título del primer libro, Usar el cerebro, la bajada es conocer nuestra mente para vivir mejor. O sea, es lo que decís vos, nosotros no solo le comentamos en forma rigurosa, pero atractiva,
a la gente que no era especialista y a los especialistas cómo funcionaban los secretos de la mente, sino cómo, conociendo esto, podríamos vivir mejor. Porque es como un celular. Vos podés saber 2 funciones o 40 funciones. Si sabés 40 funciones del celular, lo usás mejor. Sí. O una computadora. Si vos, una computadora tiene muchas funciones, pero uno a veces conoce 10 funciones. Y si conoce 100 funciones, la vida le es más fácil. Entonces, la idea es esto, ese concepto. Si uno conoce cómo la manera en que pensamos incide en la manera que sentimos, y hoy podemos cambiar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos, es algo concreto, porque yo te puedo dar herramientas para que vos te sientas mejor. Y ese es un poco, lo que vos rescataste es un poco el espíritu del primer libro y es el espíritu de nuestro trabajo. Así que te agradezco que hayas sido sensible para rescatar esto. No, porque eso es súper, súper importante y es parte de la razón por la cual te quería tener aquí. Oye, Facundo, tengo un par de dudas más. Quiero regresar antes de hablar de otros temas. ¿Cuántos años tenías cuando estabas en el salto y decías, me quiero salir? O sea, ¿en qué momento era? ¿En qué momento de tu infancia o de tu adolescencia fue cuando empezaron a venir estas ideas de me quiero ir? ¿Y qué pasaba con tus amigos en ese momento? O sea, sí, porque uno, pues, creo que también influye mucho con quién te juntas, qué es lo que ves que ellos hacen o no hacen. Entonces, quiero entender nada más para regresarme y ahorita a saber por qué te pregunto sobre esa época. Pero, ¿cuántos años tenías? Mira, lo que yo muchas veces he reflexionado sobre esto, son preguntas que a veces uno no lo hace porque no le produce una disonancia cognitiva. Yo creo que una cosa que me pasó que sí recuerdo es que yo tenía, muchas cosas me aburrían a mí. Uh-huh. Inclusive, yo tengo mis mejores amigos hoy también son el Chori y Juan Manuel, que viven en Salto, y son mis amigos, y ellos teníamos una barra, pero tenían muchas actividades que yo me aburría. Por ejemplo, levantaban la bicicleta en una rueda por dos, y yo para mí no era. Después, la cultura del asado, me gustaba comer el asado, pero no hacerlo. Cuando me tocaba a mí era un desastre. Pero yo sabía, digamos, yo tenía la sensación de que yo me gustaban otras cosas y quería, pero también tenía la sensación de que quería disfrutar eso. Era muy consciente que como creo que no iba a estar toda mi vida en ese mundo, lo disfrutaba. Entonces yo era muy consciente de que en el futuro no iba a estar ahí, pero tenía que disfrutarlo, porque aparte no podía acelerar los tiempos. Ajá. Es decir, y a veces le digo a mi hijo ahora de 12 años quiere ir a Cambridge. Por eso te Vas a ir, pero pregunto. disfruta ahora tus amigos, disfruta tus noviecitas, disfruta tus amores, tu iPad, disfruta el momento, porque si no la vida se nos va mientras pensamos en las grandes cosas, nos olvidamos de las pequeñas cosas que son la vida. Entonces, yo tenía la sensación de que quería irme de ahí, que quería irme de Salto a aprender, a conquistar de una manera lo inexplorado, pero justamente por eso disfrutaba y hacía un esfuerzo por hacer actividades que me aburrían, como andar en bicicleta en 2 ruedas, que aparte era muy malo, o hacer asados, que sigo siendo muy malo. Pero tenía eso siempre lo tuve. Y aprendí también en la barra, yo era parte de la barra de amigos, y esa empatía que tenía me hizo sobrevivir muy feliz en esa época de mi pueblo, pero sabía que me tenía que ir, pero no estaba apresurando los tiempos porque era imposible y tenía que disfrutar el momento. Me parece muy importante manejar las dos cosas, porque a veces uno está soñando que quiere ser jefe y cuando llegue para ser feliz. Y 10, 15 años para ser jefe y cuando llega jefe no es feliz y se perdió todo el camino. Justo, y te pregunto justo por eso, te pregunto porque me da la impresión, por cómo me cuentas las cosas, que tú desde chico, pues hasta cierto punto tenías esa dualidad o esa forma de verte un poquito desde afuera, ¿no? Como estoy aquí, pero también sé que tarde o temprano ya no voy a estar aquí. Y te pregunto, y también como quería saber qué edad más o menos era, porque, por ejemplo, yo ya tengo un hijo, yo sé que tú tienes 2 hijos, pero yo tengo un hijo de 1 año y medio y digo, ¿cómo le voy a hacer? ¿O cómo preparas a otro niño, otra persona, para tener éxito en la vida? ¿Y qué es lo que le dices tú a Manuela y a Pedro sabiendo lo que sabes hoy? ¿Cómo les ayudas a fomentar esa curiosidad, pero tampoco
como presionar, ¿no? O decir, esto es lo que tienes que hacer. Y esta dualidad entre vive el presente, pero también se vale de pronto ser reflexivo, o siempre fuiste así reflexivo y es lo que es, o se puede entrenar a un niño a que vea más allá de lo que está viviendo. No sé si me estoy explicando, estoy hecho bolas, pero Sí. es todo lo que me viene a la mente ahorita con lo que me dices y me da mucha curiosidad saber cómo lo manejas. Y mira, yo habré tenido 14 años más o menos cuando me pasaban estas cosas, 14 o 15 años. Era el momento que yo ya empezaba a pensar que me iba a ir a explorar el mundo y que tenía que disfrutar mi pueblo porque era la última etapa full time de mi vida ahí. Eh, y podía tener, o intentaba tener... A ver, te voy a contar una cosa que es clave en nuestras investigaciones. El lóbulo frontal, esta parte del cerebro que está detrás de la frente, es la región del cerebro que está involucrada en el planificar el futuro, en la toma de decisiones, en el pensamiento abstracto, en inhibir la respuesta prepotente, en controlar los impulsos, y es la que sopesa el corto plazo con el largo plazo. O sea, imagínate, estás en una etapa escolar, no ahora en la pandemia, pero una etapa escolar normal, estás en octubre, noviembre, en la Argentina viene el calor, estás mal en varias materias, estás mal, justo cuando los chicos empiezan a salir, la primavera, el calor, pero te llevas 4 o 5 materias, y vos decís, si me esfuerzo ahora y me privo de salir, voy a tener todo el verano libre. Okay. Y uno ve que la recompensa inmediata, a veces que es salir y disfrutar el verano, la cosa, tiene un impacto en el largo plazo. Y los pacientes con lesión frontal no pierden muchas habilidades cognitivas, pero pierden esta posibilidad de inhibir o frenar la recompensa inmediata afectando el largo plazo. Por ejemplo, si todos vamos al supermercado y tenemos ganas de comer helado, pero muchos dicen, no, si lo como, voy a engordar. Unos tienen el freno inmediato por la recompensa a largo plazo, otros no. Okay. Y los pacientes con frontales quieren la recompensa inmediata. Ese es aspecto que yo a veces lo tenía bastante más desarrollado que otras habilidades. Y por eso digo que estuve preparado a bancarme mucho. Cuando me fui a Boston fue también duro, estaba solo, no sabía bien el idioma. La resiliencia tiene que ver con haber tenido cierto estrés tolerable en la infancia. Okay. Hay correlación entre cierto estrés tolerable en la infancia para ser más resiliente en la edad adulta. Así que a Manuela y a Pedro, cuando ellos sufren o están mal, si es tolerable, lo veo como entrenar. Parte natural de fomentar la resiliencia. Les digo que no los presiono, les digo que tienen que cultivar las relaciones humanas, tener un sueño en la vida y que no se presionen, pero y trato de enseñarles a disfrutar el presente. Cuando yo veo que ellos ya tienen una ambición, un destino, lo veo bien. Entonces me preocupo más porque sean felices y disfruten, porque ya veo que la parte de querer hacer algo en la vida la tienen. Si no la tuvieran, estaría más preocupado por tener esa ambición. Es un equilibrio, pero yo creo que hay que compensar el disfrute, la felicidad, el bienestar con un propósito. Hay que ver a los hijos si están balanceados. Pedrito está más balanceado en el propósito, tengo que enfocarme más en que disfrute para llegar a Cambridge, antes de llegar a Cambridge. Okay. Y a Manuela, por ahí tengo que enfocarme más en el propósito, pero yo creo que la combinación del propósito, del plan, de la estrategia y el día a día, la felicidad, es un equilibrio que todos tenemos que buscar. Me gusta. Tengo ya 2 preguntas más, Facundo, sobre... No quiero entrar a todo el tema del cerebro porque ya lo has dicho muchas veces y quien le gustó lo que platicaste hoy podrá encontrar infinidad de fuentes para ahora sí profundizar. Nos queda poco tiempo. Quiero más bien tocar 2 cosas que escuché que empezaste a mencionar en algunas otras charlas y que no terminaste de hacerlo. Y hay una que me da mucha curiosidad. Decías, estaban hablando sobre Argentina, sobre lo que estaba sucediendo y tocaste un punto, dijiste, existe un tema que es la ciencia de la corrupción. Y si quieres después lo hablamos, pero ya no lo mencionaste y me da mucha curiosidad saber qué es eso de la ciencia de la corrupción, qué existe detrás de eso. No sé si recuerdas más o menos cuando mencionaste esto, pero quisiera
nomás entender eso de qué es la ciencia de la corrupción y qué hay detrás de eso. Bueno, cuando uno ve pobreza en América Latina, está ligado a la corrupción. Okay. Ya, cuando uno sale a las afueras de Buenos Aires, o en DF, o en Bogotá, o en cualquier parte de Latinoamérica y ve pobreza en Brasil, la corrupción tiene que ver con esto. Y es un continente donde estamos habituados a la corrupción, lamentablemente. Y hay una ciencia de la corrupción. Los seres humanos, básicamente, tendimos toda nuestra vida, en miles de años. Hay que entender que nosotros estamos acá hablando por una evolución de miles y miles y miles de años. Y la mayor parte del tiempo tuvimos conductas corruptas los seres humanos, porque nosotros sobrevivimos porque estábamos en grupo y queríamos llevar alimentos para nuestra familia, para nuestro grupo. Pensábamos en nuestro interés personal y de nuestro grupo. Y para eso, digamos, esto está en conflicto con el bien común. Okay. Incluso hay conductas corruptas en abejas, hay conductas corruptas en hormigas y hay conductas corruptas en monos, en chimpancés. O sea que te diría que el ser humano, desde hace miles de años, que tiende a llevar agua para su molino, tiende conductas corruptas. Hace unos siglos, por la civilización que logramos, muchos países han tratado de poner a todos iguales en la ley. Pero en la historia de la humanidad, eso es una fracción de momento. Ahora, ¿por qué, a pesar de hacer eso, Dinamarca y los países escandinavos tienen menos corrupción que Latinoamérica o África? Porque el cerebro es el mismo. El cerebro era el mismo hace 5.000 años que ahora, y el cerebro es el mismo de un danés que el nuestro. Okay. ¿Por qué? Por el contexto. Porque en Escandinavia, primero que hay castigo, hay ley. La ley no es una sugerencia como en América Latina. Acá la ley muchas veces es la sugerencia. Claro. Allá hay ley, se cumple la ley. Y además hay una mirada del otro. Cuando nos mira otro y nos produce sanción social, porque como somos seres sociales, nosotros los portamos mejor. Es más, hay experimentos que muestran que cuando hay unas miradas, aunque sea de pintada en la cara, en la pared, uno se comporta mejor. La mirada del otro nos condiciona. Okay. Y en los países escandinavos hay ley y hay condena social, hay un contexto que no permite la corrupción. En Latinoamérica permitimos más la corrupción y hay lugares en África donde un candidato político tiene más chance de ganar la elección si demuestra que es corrupto, porque los votantes no lo van a votar si no es corrupto, porque no va a poder gobernar un sistema corrupto. Wow. O sea que todavía podemos llegar a más. Como o sea, siempre en Latinoamérica, cuando vemos un escándalo... Como si fuera necesidad de, si no es corrupto no vas a dejar negociar. Claro, porque en Latinoamérica siempre pensamos, bueno, hasta acá llegamos, cuando vemos en la televisión un escándalo, bueno, esto ya tocamos piso. No, siempre se puede ir más. En África, ya te digo, en algunos lugares se vota al político que demuestra ser corrupto, porque si no, la gente dice no me puede ayudar en un sistema que es corrupto a alguien honesto. Wow. O sea que... Y en Estados hay un estudio que se hizo en la ONU, porque en la ONU hay funcionarios, perdón, en Naciones Unidas. En Naciones Unidas hay funcionarios de todo el mundo y los funcionarios diplomáticos de Naciones Unidas tienen inmunidad diplomática para las violaciones de tránsito en Nueva York. Y los diplomáticos que vienen de países con más altos índices de corrupción tienen más infracciones de tránsito en Nueva York. O sea, la cultura incide en lo que decidimos y en nuestra conducta. El contexto incide. Por eso en Latinoamérica tenemos que cambiar el contexto, tenemos que cambiar el paradigma, el clima de época, para cambiar la inversión en educación, en ciencia, en tecnología y para reducir la corrupción. Entonces, si entiendo lo que comentas, y el ser humano tiene, o está primed, tiene este pedacito de corrupción porque así viene en la naturaleza, ¿qué tendría que suceder, como dices, para evitar que suceda, ya sea obviamente primero en el ambiente controlable de cada quien, o decir en mi familia, en mi empresa, tal, y luego después en país y en sociedad? ¿Qué tendría que suceder para que pudiéramos hacer de lado un poco esa posibilidad que tenemos de ser corruptos todos y optar por el bien común? Bueno, porque ya evolutivamente
no tenemos que protegernos para tener agua para nuestro molino o comida. Hoy, pensando en el bien común, podemos tener más posibilidades. De hecho, de esta pandemia salimos todos juntos. El sálvese quien pueda sería un desastre. Entonces, el mundo, lo hemos civilizado porque existe la educación. Okay. En los lugares donde hay más educación hay menos corrupción. Y aparte hay un sentido de bien común. Cuando alguien es corrupto está afectando el bien común. Así que los países que lograron desarrollarse y civilizarse más es porque apostaron a la educación y a un sentido de bien común que naturalmente va en contra de la corrupción. Entonces al corrupto se lo ve como que impide el progreso del bien común. En Latinoamérica a veces vemos al corrupto como el vivo, como el simpático, como el campeón. Tenemos que empezar a invertir más en educación, porque la educación nos va a llevar a un pueblo que entienda que el bien común nos va a dar más bienestar que el bien personal. Perfecto. Una última duda sobre este tema. Quiero saber, y creo que es importante tocar ahorita el tema, está muy, al menos aquí en México todo el mundo habla de eso, en Estados Unidos también hablan mucho de ese tema, y es el tema de los psicodélicos y cómo están empezando a estudiarse más para tratamientos y temas de estrés postraumático y demás, la psilocibina, etcétera. ¿Qué opinas? ¿Hay suficiente información? ¿Le ves esperanza a eso? ¿Qué postura existe a lo mejor en el conjunto científico sobre eso? Muy buena pregunta. Hace 5 o 10 años hubiese sido más escéptico. Okay. Hoy estamos mucho mirando con atención esta área de investigación. Todavía, en mi opinión, se está en una etapa preliminar, pero la verdad que se ha avanzado más de lo que yo hubiese sospechado hace 10 años. Y bueno, hay algunas promesas, hay mucha investigación seria que se está haciendo. Inclusive las mejores universidades del mundo tienen líneas de investigación en este tema. Así que es un tema que tenemos que seguir con atención. Por ahora es un tema preliminar, yo no daría ninguna conclusión, pero hay mucho avance, más del que me hubiese imaginado, te repito, y creo que es un tema que ya lo podemos considerar como un tema serio, y los próximos años vamos a tener algunas primeras conclusiones. Por ahora es preliminar todo lo que sabemos. Perfecto. Facundo, vamos a pasar rápidamente a la parte de preguntas concretas. No sé si te avisaron de esto o no, pero tenemos una pequeña ronda de preguntas concretas. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serlo. Y puedes pensar en cualquier aspecto de tu vida cuando te haga las preguntas, ¿te parece? O sea, no tiene que ser solamente sobre trabajo. Supuesto. Pregunta número 1. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te ha tocado escuchar o que te han dado? Muchos, pero creo que el peor consejo ha sido: no te metas. Ok. Buenísimo. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Seguí tus sueños. No traiciones tus sueños. No traiciones tu gut feelings, tus tripas, Ok. lo que dice tu cuerpo. Okay. ¿Y cuál ha sido algún consejo que tú antes dabas como bueno? O sea, que si te preguntaban y te pedían un consejo, tú decías esto, y que con el tiempo has cambiado un poco de opinión y dices, no, ya no creo que ese sea un buen consejo. Cambié muchas cosas. Parte de lo lindo de la vida es cambiar, pero yo antes era más absolutista en ciertas cosas, y ahora soy mucho más relativo. Yo antes eh, miraba el éxito de una manera como me lo había inculcado la sociedad. Okay. Ahora miro el éxito con lo que aprendí en mi vida, que no tiene nada que ver con el éxito que me había enseñado la sociedad. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Estoy pensando porque hay muchas, pero hay muchas que coinciden. Que Argentina y Latinoamérica puede tener un desarrollo importante y positivo en los próximos 10, 15 años. Mucha gente no está de acuerdo con esto. No, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? que muchas veces fui para adelante con miedo. Ok.
El coraje no es ir para adelante con la ausencia del miedo, el coraje es ir adelante con el miedo. Okay. Libro o película o documental, no que me recomiendes, más bien que haya marcado un antes y un después en tu vida. O sea, que en cualquier etapa de tu vida hayas dicho, esto me hizo cambiar la forma de pensar o me pegó de alguna forma. Puede ser cualquier tipo de arte de los que te menciono. Varios, vivo leyendo, tengo 10 libros en mi escritorio, 10 libros en mi cuarto, libros permanentemente leyendo ya. Pero uno me marcó, fue el Nunca Más, fue la recopilación de lo hecho por la dictadura argentina. Yo tenía 15, 16 años y era joven, adolescente, y se publicó un libro de todas las atrocidades que hizo la dictadura argentina. Lo impulsó el presidente Alfonsín y lo lideraron varios intelectuales y gente muy prestigiosa. Y ese libro me marcó de que realmente nunca más. También otro libro que se llama Facundo, que lo escribió un prócer argentino que se llama Sarmiento, que fue el impulsor de la educación pública, laica, gratuita de Argentina, y habla de un caudillo, de la rivalidad entre el interior argentino y Buenos Aires, y que todavía es un libro que habla del pasado, del presente, pero del futuro, está intacto. Y también me gusta la idea de Sarmiento, me gusta el autor por su personalidad. Él era un intelectual, pero que tomaba acción, porque muchas veces sí, los intelectuales solamente pensando en cuatro paredes nos volvemos endogámicos, y la gente que solamente actúa se vuelve sosa. Creo que la combinación de reflexión y acción es algo que me apasiona. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día? ¿Qué es algo en lo que piensas bastante? ¿Podría combinarse con decir hacia dónde, o qué sigue, ¿no? en tu carrera, en tu trayectoria? Porque lo que me da dinámica es por qué las sociedades suelen ser autodestructivas. O sea, ¿por qué no logramos una dinámica positiva con la evidencia que tenemos de que América Latina, si hace 3 o 4 cosas en los próximos 10 años, podría estar mucho mejor? ¿Por qué nos cuesta todavía esa dinámica de entender esto? Ese es un tema que me devela, de que estoy muy, muy interesado, de por qué las sociedades a veces agarran un círculo vicioso y a veces, a pesar de la evidencia, prefieren autoflagelarse. Yeah. O sea, tiene que ver mucho con behavioral economics, ¿no? De por qué, aún sabiendo las cosas como son, seguimos tomando decisiones y caemos en sesgos que no deberían de suceder. Vos sabés que uno de mis focos de investigación ahora, porque tengo varios frentes, es de escritor, médico, científico, me interesa por la política argentina, por el país, pero sigo focalizado y dirijo, bueno, no dirijo porque ya hay jefes en todos lados, en Zafavalor, en INECO, Fundación INECO, pero estoy involucrado en los temas centrales del rumbo de las instituciones. Pero un tema de investigación que más me gusta ahora, que toda mi vida fue el lóbulo frontal y la demencia frontotemporal, que es un poco mi rol internacional, que estoy a cargo de la asociación esta, de demencia frontotemporal. Pero mi área de investigación ahora es qué sigue a Behavioral Economics, a los Behavioral Insights, porque para la gente que no conoce, el contexto influye en cómo decidimos, y la teoría racional económica de toma de decisiones decía que somos racionales cuando decidimos económicamente, que somos individuales y que tenemos toda la información cuando decidimos, y hoy la neurociencia muestra que no es así. Que somos emocionales muchas veces, que el contexto, la gente que nos rodea influye en la decisión, y que no tenemos toda la información, estamos sesgados aún cuando tomamos decisiones económicas. Y en los últimos años, los Behavioral Insight, los nudge, los empujoncitos estos, han logrado que no solo economistas o cientistas políticos diseñen las políticas públicas, sino que estén expertos en conductas. Pero yo creo que hay un nuevo paso ahí. Es mi área de investigación, que es el rol de las neurociencias, más allá de los nudge, de los empujoncitos, de los behavioral insights, cómo la neurociencia, poniendo lo que sabe del impacto de la pobreza en el cerebro, del impacto de la nueva adolescencia entre los 60 y 90 años, del envejecimiento normal, de varios temas centrales, puede ser lo que viene en esta área de cómo el estudio del cerebro pueda influenciar las políticas públicas. Esa es mi área de investigación. ¿Qué viene
a los behavioral economics? ¿Qué viene a los behavioral insights? ¿Cuál es el próximo paso? Es lo que me devela también ahora en mi área de investigación. Y sobre eso, ¿tienes algún pequeño insight que ya hayas llegado o alguna sospecha que tengas que me puedas compartir ahora? Yo sé que estás en ese proceso de estudiarlo, pero que digas, mira, esto es un dato interesante que a lo mejor muchos no sabíamos y ya me adelanté a eso. Sí, yo creo que vamos a una economía. ¿Qué es la economía hoy? Todo el mundo habla de economía. Y la economía es invertir en el cerebro de la gente. Cuando vos tenés a los jóvenes de un país o a los adolescentes o a los ciudadanos de un país bien nutridos, bien estimulados, afectiva y cognitivamente, tenés una riqueza enorme en ese país y ese país va a volar. Creo que lo que viene va a ser más evidencia que la economía del futuro, que la discusión económica del futuro es invertir en el cerebro de la gente. Buenísimo. Facundo, una pregunta más. ¿Cuál fue la lección más importante que te han dejado tus padres? Mi viejo siempre me decía, mi padre, que en la vida había dos cosas importantes, las más importantes: el amor y el conocimiento, porque reflejan lo mejor del ser humano, que es la inteligencia y la generosidad. Y de mi vieja aprendí la constancia, la tenacidad. Mi vieja va para adelante siempre. Ahora sí, Facundo, última pregunta. Pero antes de eso, te agradezco un montón que hayas estado conmigo, de verdad. Quedé impresionado lo que conocía de ti. Decía, wow, qué impresión. Pero ahora de hablar contigo, de verdad es un gustazo y un honor. Te admiro muchísimo. Y eres para mí, y supongo que para muchos que te escuchan, una inspiración de lo que se puede lograr dándole, ¿no? Y entonces quiero irte a la última pregunta. Ahora sí, se la hago a todos mis invitados. Y la pregunta es, de todo lo que has vivido en lo personal y en lo laboral, seguramente has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con 3 aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueran como esta brújula que marcara tu norte, ¿cuáles serían esos 3 aprendizajes? Primero, que nadie es individual. O sea, vos no estás ahí, Diego, vos no estás ahí sentado porque sos vos. Estás por tus afectos, estás por tu familia, por tus amigos, por los técnicos que te ayudan, por lo que aprendiste de tus maestros. Yo no estoy acá solo, estoy acá por mis colegas de INECO y de Favaloro que me dan el respaldo y la autoestima para decir estas cosas, y las investigaciones, por mis maestros, por mi familia, por mis amigos. Uno es una construcción colectiva. Eso es una cosa que aprendí. Uno es una construcción colectiva. Si uno no entiende eso, va a estar en problema. Lo segundo que aprendí por la medicina, que la muerte está a la vuelta de la esquina, que tenemos que disfrutar más el presente, porque yo convivo con la muerte como todos los médicos desde que nos recibimos, y que tenemos que disfrutar más el presente. Disfrutemos esto porque esto es la vida. Y a veces nos pasamos rumiando acerca del futuro o revisando el pasado. Y lo tercero que sé es que lo mejor es tener un sueño que nos exceda y tener muchos vínculos humanos. La riqueza nuestra y la felicidad nuestra está relacionada con los vínculos humanos que logramos construir en nuestras vidas. Hasta aquí mi episodio con el doctor Facundo Manes. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado, y si crees que a alguien le pueda servir esto que viste el día de hoy, por favor compárteselo y hazle llegar este mensaje, y síguenos en nuestra cuenta de Instagram como @dementespodcast. No te olvides también que si no acabas el episodio ahorita en YouTube, puedes irte a Spotify o cualquier herramienta en la que puedas escuchar el podcast en audio, porque también va a estar ahí para que puedas terminar de escucharlo. Eso es todo por hoy. Te mando un abrazo grande y nos vemos en el siguiente episodio de Dementes.